Qué bueno es estar una vez más aquí con todos ustedes, mis amados hermanos. Sea el Señor bendiciendo la vida de este remanente fiel que constantemente anda en esa búsqueda del Señor. Damos gloria a Dios, al que vive y al que reina. Usted donde esté, allí donde usted está, adoremos juntos al Señor en este momento. Sea el Señor exaltado por los siglos de los siglos. Hoy nosotros nos unimos en un mismo sentir, en un mismo amor para adorar, para exaltar y para reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas, el señorío de Dios en nuestras familias, el señorío de Dios en toda Venezuela, el señorío de Dios en todas las naciones del mundo y en toda la creación. Él es y por Él han sido hechas todas las cosas. Y para Él, por Él y para Él. Así que todos en este momento nos unimos reconociendo quién es Dios. Y ese Dios grande, poderoso, ese Dios majestuoso, ese Dios incomprensible, porque nuestra mente finita es incapaz de comprender la grandeza y la magnitud de lo que es Dios. Jamás podremos entenderlo. Y una vez que estemos en el cielo ante la presencia del Señor, simplemente cada día, por la eternidad, nos sorprenderemos cada día de algo nuevo del Señor, de algo nuevo. Y por eso es que cuando dan la vuelta, dicen, santo, santo, pero es una expresión de sorpresa que hay cuando cada vez que se da la vuelta y se hace allí en la presencia del Señor, uno termina de sorprenderse de la grandeza. ¿Cómo podemos entender nosotros? Nosotros somos simplemente unos cara dura, unos sonsos más bien, al pensar cómo nosotros encuadramos a Dios y lo metemos en un cuadro, lo metemos en algo así pequeñito y creemos que allí, así, de esa forma, Dios es. Y no estoy hablando de las fotos que la Iglesia Católica tiene sus estampitas, sus cosas. No, yo estoy hablando del encuadre, donde metemos a Dios en nuestra capacidad de entender y lo metemos allí. Y entonces cuando alguien se sale del cuadro que nosotros hacemos, entonces esa persona está mal y empezamos a juzgar y empezamos a hacer cosas. Así cada denominación, así cada congregación, así cada empiezan a encuadrar a Dios. Y lo que se sale fuera del cuadro, entonces está mal. Resulta que Dios no lo podemos encuadrar. Recuerdo claramente hace años, hace muchos años, yo creo que más o menos como en el 2004, 2005, por allí, el Señor me mostró una visión impresionante. Por ahí la tengo anotada en alguna parte en un cuaderno y esa visión que el Señor me mostraba, Él me mostraba a muchos pedazos, así como un rompecabezas, un puzzle, ¿verdad? Así esa cantidad de pedacitos, pedacitos, pedacitos. Por todas partes era un rompecabezas. Y entonces el Señor me mostraba ese rompecabezas y me decía, ¿sabes? Cada congregación que me busca de veras, cada, cada, cada congregación, cada iglesia que anda en esa búsqueda de mí, que tiene ese deseo de buscar mi rostro, yo me les revelo a ellos, yo me les revelo a ellos. Y yo me revelo a ellos y esa revelación es una fracción de lo que yo soy. O sea, de lo que es Dios, o sea, entendemos una minúscula parte de lo que es Dios. Porque esa era una cantidad inmensa de pedacitos de rompecabezas, ¿verdad? Entonces el Señor me mostraba y me decía, cada uno tiene una fracción, una revelación. Pues yo le preguntaba al Señor, ¿por qué eso de las denominaciones? Entonces, ¿quién es el que tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad, Señor? ¿Los pentecostales, los, los bautistas? ¿Quiénes son los que tienen la verdad? Y entonces el Señor
me dijo que los que tenían la verdad eran los que lo buscaban de veras, los que lo buscaban de veras, que, que lo amaban de corazón, ¿verdad? Y que a esos el Señor les revela una paz. Entonces no importaba la denominación, no importaba nada de eso, lo que importaba era sencillamente que esa persona recibía esa revelación por amor y por gracia. El Señor mostraba su gracia y se revelaba a esa congregación. Lo cierto de todo eso es que cada una no era que estaba desviada, cada una no estaba desviada, ninguna de las congregaciones como tal, que de verdad estaban sirviendo al Señor, estaban desviadas, sino que ellos tenían esa revelación y bueno, como ellos iban entendiéndola, ellos iban desarrollando eso. Y los que tienen la oportunidad de ir y visitar el blog de Una Voz de Alerta Hoy, se van a encontrar con palabra de Dios a las iglesias. Y hay diferentes palabras, tanto para la iglesia en general como para las diferentes 7 iglesias que el Señor me dio una revelación que cada una eran distintas. Y en cada una de esas el Señor me mostraba a una mujer y siempre era el mismo rostro de la mujer, pero en diferentes facetas. Unas eran así como aguerridas, otras eran o sea, tenían como un aspecto maternal. Una de ellas que me impresionó mucho, ella era así como, como una chica así libre del campo, así eh, silvestre, realmente era así como silvestre, pero era hermosa. Y el Señor me iba mostrando cómo cada una de las congregaciones iban, eran pues, y ustedes pueden revisar allí en el blog y encontrarse en ese blog la descripción de esas mujeres, cada iglesia, que son 7 iglesias que el Señor me mostró, la mostraba diferente, ¿verdad? Entonces, era un tipo de revelación. Y así en este contexto, así que el Señor me mostraba ese rompecabezas se iba uniendo y cuando el rompecabezas se unía, ¿verdad? Completo, el rostro del Señor lo pude ver, o sea, pude ver el rostro del Señor así, un rostro con las facetas que uno más o menos tiene una especie de descripción y él me hizo, ellas unidas, o sea, cada una unida con cada parte, ellas terminan reflejando el rostro mío. Pero más que el asunto de la congregación, nosotros como iglesia, yo, Ana Victoria como iglesia, usted como iglesia, porque la iglesia del Señor somos nosotros, usted es la iglesia del Señor, usted es el cuerpo de Cristo. No se refiere a la estructura física ni nada por el estilo, sino a nosotros como iglesia de Dios. Entonces, al hecho de que cada uno ha tenido una revelación, termina la gente creyendo, y eso es la desviación, o sea, como el enemigo ha desviado a la iglesia, como el enemigo desvía a la iglesia y la desvirtúa, de tal modo que el hecho de que hemos tenido una revelación, entonces terminamos ensoberbeciéndonos, o sea, nos enaltecemos, nos creemos, yo sí tengo la verdad, yo tengo la verdad porque Dios se reveló a mí, yo tengo la verdad porque, bueno, nosotros los pentecostales pues sabemos del bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derrama y yo sí tengo la revelación, pero se apropian de la revelación, pero se olvidan de lo que es el amor y la ley del Señor y terminan haciendo su propio parapeto y sus propias leyes y sus propias doctrinas de acuerdo a lo que ellos interpretan y cuando ven que ya el Señor no se hace manifiesto en la vida empiezan a hacer cualquier
estructura religiosa en su vida que tape todo lo que ha dejado de ser, es decir, ese momento de revelación. Cuando nosotros dejamos de tener revelación como tal, es porque nuestros ojos se han enceguecido y se han enceguecido porque hemos sido incrédulos. Y cuando hay cierta incredulidad en nosotros, el enemigo se apodera de nosotros, o sea, se apropia, se aprovecha, más que se apodera, se aprovecha de nosotros para enceguecer nuestro entendimiento. Y así vemos a Venezuela llena, y a todas las naciones, llena de cualquier cantidad de congregaciones llamándose pueblo de Dios, y cada una en su corral, cada una en su parapeto, cada una en lo suyo, y Dios está en cualquier lugar menos dentro de la congregación. Entonces amaron la revelación, pero se olvidaron del que dio la revelación. Entonces, el Señor habla a su pueblo a través de este pasaje que corresponde al día 10, ¿verdad? De estos 21 días de ayuno, es que está en Isaías 30, del 1 al 26. Él habla de aquellos que siendo hijos de Dios, que siendo hijos, que habiendo tenido la revelación, habiendo tenido la verdad, habiendo conocido la verdad revelada, la que se les reveló a ellos, entonces se apartan y se ponen engreídos y miran a su hermano como poca cosa y no le importa, sino que ellos creen y hacen cualquier cosa. Y dice el Señor, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, no de mí. Es decir, han tenido la revelación, han tenido el conocimiento de Dios, han tenido eso, pero se apartan y empiezan a escuchar consejos. El enemigo, él es muy astuto, muy sagaz. Él tiene una forma de hablar, de desviarnos, de hacernos de hablarnos más que de otra cosa, de una media verdad. Así como se le presentó a Eva sutilmente, así mismo se le va presentando a los pastores, a los líderes, y va trabajando, va trabajando. Y si nosotros no nos avispamos, si nosotros no nos ponemos pila, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a lograr su cometido. Y cuando logra su cometido, entonces nosotros nos desviamos a donde el enemigo quiere, a la izquierda, a la derecha, hacia los extremos, ¿ok? Y entonces, una de las cosas que el Señor me mostraba también era una espada desenvainada que corta, ¿verdad? Y cortaba, y todo lo que estuviera desviado hacia la derecha quedaba cortado. Y los que te sacaban la cabeza, la cabeza le quedaba cortada, la cabeza le quedaba cortada, la nariz le quedaba cortada, el brazo, que cualquier desvío eso quedaba cortado. Pero también los que se desvían a la izquierda y lo mismo. Y eso el Señor me lo mostraba tanto para los que son de la iglesia, como también para el pueblo de Venezuela en general, porque el Señor hablaba de los de la izquierda y de los de la derecha y aquella espada cortante. Eso trae juicio, juicio trae. Y dice el Señor que, que toman consejos, aquellos que se desvían escuchando un consejo y se van, porque hay formas en que uno envuelve el enemigo para que uno vaya moviéndose. Y hay iglesias que empiezan con una revelación y de pronto quieren como hacerse grande y empiezan a quererse acobijar con denominaciones y cosas, y cuando a poco están todos apretados. ¿Saben lo que significa todo apretado? Que cuando se movía la iglesia con libertad para hablar, para hacer, para llevar el mensaje, de repente se encasillan en una denominación, en una cosa, una doctrina que los pone maniatados y que en vez de ser libres, están esclavizados. Entonces, que se apartan, dice el Señor, y para cobijarse con cubierta.
sea, es un deseo de estar cobijado con alguien, porque una cosa tremenda es querer recibir apoyo, se los digo yo con o sea, con toda propiedad. El Señor a mí me hizo un llamado hace tantos años, hace tanto tiempo que el Señor me hizo un llamado. Él me venía llamando antes del 2000, el Señor venía trabajando y llamándome hasta que por fin yo tuve que bajar la cabeza y reconocer, y en el año 2000, o sea, yo crecí en el Evangelio, recibí al Señor a los 14 años y después llevé un Evangelio así todo así más que otra cosa activista, ¿ok? Pero vine a tener de verdad ese encuentro, esa entrega total al Señor, fue en el año 2000 cuando el Señor de verdad me agarró y me metió en ese molino, que yo siempre les hablo de un molino, porque el Señor me mostraba así ese molino Corona. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pues, de los que allá, de los que hacen cachapa, que no tenían el asistente de cocina, tú sabes, el asistente de cocina Electroluz, que era lo máximo. Uno se conformaba con aquel molinito que tenía una marca que se llamaba Corona, era el que usaba mi abuelo y que nos ponían ahí, y el Señor me mostraba ese molino y ahí me metía, pues, me metía en ese molino a molerme, porque Él no me quería pues en grano, Él quería transformarme en una masa que pueda ser moldeada, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor empieza a tratar conmigo, las cosas son diferentes, distintas. Hay un proceso de conversión, ¿verdad? Proceso de conversión real. Pero allí empieza el Señor a revelarse en mi vida. Empieza el Señor a tratar con mi vida. Y empieza el Señor a trabajar con Ana Victoria y me entrega un ministerio. Y en aquel momento, pues yo tenía a mi pastor, y el pastor, pues fue un hombre que de verdad me apoyó en todo. Y éramos de una organización de la OBICE y todos apretados ahí. Allí no podíamos aplaudir, ahí no podíamos cantar duro, y no, y una vez se me ocurrió, me llamaron a dirigir y yo me sabía un cántico pentecostal que cantaba mucho en la iglesia de las asambleas. Entonces, yo dirigí y canté ese canto. No, cuando terminó el culto, los hermanos me, bueno, me hablaron, me dijeron, hermanos, la próxima vez que vaya a dirigir, no cante ese canto. Los únicos cánticos que se podían cantar allí, que eran coritos, era: puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, ahí eran los únicos coros, lo demás eran los himnos del linario, fe y alabanza. Entonces, de ahí no se podía, no podíamos tener música, sino aquel órgano que tocaba un hermano que toda la vida lo había tocado, y de allí no se salía, no podíamos hacer otra cosa. Si no podía decir gloria a Dios, aleluya, bueno, porque ya me estaba oliendo pentecostal y los pentecostales estaban mal, porque ellos tenían la verdad. Pero gracias al Señor, el Señor le dio visión al pastor, y él, cuando yo empecé a tener esas visiones, empecé a hablarle, y él: hija, no se lo cuente. Me acuerdo claramente que me dijo el pastor: no se lo cuente ni a su tía. No voy a decir el nombre. Bueno, no voy a su tía sí la vamos a decirle el nombre, porque sí. No se lo cuente ni a su tía ni a su mamá. Otra tía que yo le decía: mamá, no se lo cuente a ellas, ni se lo cuente a ninguna de las hermanas. Nadie le vaya a decir que usted ha tenido esas revelaciones, porque ay Dios. Y yo hablaba en lenguas cuando oraba, y hablaba en lenguas calladita, que no se me fuera a salir una lengua, porque bendito Dios, me iban a poner en disciplina. Estaba mal. Entonces, no podía darle libertad al Espíritu Santo. Yo no podía darle libertad al Espíritu Santo. Y yo no sabía lo que me había pasado, pero Dios estaba haciendo cosas extraordinarias en mi vida, y yo estaba experimentando y viviendo
una vida diferente, conociendo lo espiritual, y no podía estar. Estaba maniatada, metida, me había maniatado en una denominación. Por ahí, finalmente, vamos, como dicen en el llano, se soltó el moño. El pastor se soltó el moño y empezó a aceptar eso. Pero en lo que el Señor empezó a darme revelaciones de las profecías terribles, de las cosas que venían fuertes sobre el país, sobre la nación de Venezuela y todo, empezaron a llamarme profetas del desastre. Por alguna razón, el pastor se dejó cohibir con el grupo que estaba moviéndose, porque después que no creían en profetas, sí empezaron a creer en profetas, y empezaron a creer profetas, pero después eran los profetas los que hablaban cosas buenas, eran los que les gustaba escuchar y los que montaban en el púlpito. Y a mí prácticamente me quedé vedada hacia atrás, porque yo era una profeta del desastre. Y entonces me sentía desanimada, me sentía mal, me sentía terrible, porque yo era como el patito feo, nadie me quería. Nadie me quería y yo quería tener una cobertura, buscar una cobertura. El único que me apoyaba era él. El único que me apoyaba era el pastor, pero estaba muy grave, muy enfermo. Los demás, bueno, finalmente el pastor quedó, quedó el jubilado, lo apartaron porque estaba enfermo y se nombraron otros pastores y ya pues ya yo no tenía cabida. El dolor era fuerte, me sentía triste y andaba allí con ese ánimo de ser aceptada, de ser, tener una cobertura, de que me cobijaran. Y a veces no nos damos cuenta, pero es algo bobo, algo bobo. Cuando el Señor lo que quiere que nosotros lo busquemos y que Él sea nuestra cobertura, nuestro apoyo y nuestro respaldo. Ciertamente, cuando estamos iniciando es bueno tener el respaldo, el apoyo, el ánimo, claro, porque a veces nos sentimos solos y es importante es sentir el consejo de alguien que lleva una trayectoria, pero saber con quién es el que nos está brindando ese consejo, porque si nosotros nos sentimos apretados, si nosotros no sentimos libertad para dejar que el Espíritu Santo obre y la cobertura que estamos teniendo, en vez de ayudarnos a crecer y a avanzar en el Señor y dejar al Espíritu Santo que obre en nuestra vida de manera libre, esa cobertura no está siendo dándonos esa libertad, entonces no la tengamos, porque la principal cobertura tiene que ser el Espíritu de Dios. Y dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. O sea, ¿quién nos puede cobijar mejor? ¿Quién nos puede dar la cobertura mejor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Señor nos dirige a que nosotros podamos encontrar un siervo del Señor que nos respalde, que nos apoye, pero que sea un siervo del Señor que lejos de apretar y lejos de tenernos maniatados, nos haga crecer, nos ayude a fortalecernos y a crecer, así como estuvo Elías con Eliseo. Elías estuvo allí como cobertura de Eliseo, pero luego Eliseo creció y hasta tuvo el doble de lo que Elías fue. Allí la diferencia entre buscar una cobertura porque queremos que nuestra congregación crezca, porque nos queremos estar allí codeando con las iglesias grandes, porque esto, por aquello, a buscar la cobertura. No importa si es
de un pastor, de un ministro que es pequeño, pero que es un gran siervo de Dios, que se deja usar de una manera especial y que ese respaldo está allí para que nosotros podamos crecer y poder cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. El Señor se levanta contra aquellos que se apartan y se vuelven atrás para descender, como dice la palabra, a Egipto. Es decir, Egipto representa la esclavitud. Egipto representa a un pueblo oprimido. Entonces, el, el, el Señor va en contra de ellos y que no han preguntado, dice la palabra, no han preguntado de mi boca, o sea, no le preguntan a Él, sino que se mueven por lo que ellos creen, por lo que se les viene a la cabeza y hacen su listado de cómo va a ser la iglesia, de qué no se hace. ¿Se acuerdan de la lista que yo les digo de los no, 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 no? La lista que le ponen a uno cuando uno va a una congregación, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Cuando la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene, no es conveniente para mí. Y saber que la ley del Señor es básica, elemental. Entonces, esa ley del Señor es básica. Yo se los digo y a veces no nos damos cuenta en qué, porque nosotros tenemos una cultura, y sobre todo en Venezuela, que hay una cultura evangélica, religiosa, bien afianzada de que esto no, de que esto sí, de que esto no. Yo veo acá a los cristianos, no, mira que estos beben, que estos se toman una cerveza, usted toma. Y yo digo, ¿será que son pecadores? Impacta, pero no, ellos buscan al Señor también y lo están buscando de veras. Hay otros que no, como también en Venezuela, pero hay unos que sí están allí, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que se refieren a cosas culturales que no tienen nada que ver y que el Señor en este tiempo me ha confrontado fuertemente. Una de las preguntas que el Señor me dijo, porque aquí hay muchos musulmanes, hay muchos. Me dice, Ana Victoria, ¿y si un musulmán se convierte? Y él tiene 4 esposas. Y en las 4 esposas cada uno tiene 2, 3, 4 hijos en cada esposa. Él está casado. ¿Qué harás tú? ¿Le dirás que si se divorcie de las otras 3 esposas y que escoja una y se quede solo con una para que venga a la iglesia? Le pregunto yo a usted, hermano y hermana, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Si se llega a convertir un musulmán. Por cierto que le estoy dando clase a un musulmán, ¿ok? Y, y cada vez que estoy hablando con él y llevando la palabra, me pregunto, Señor, ¿cómo harías tú? ¿Cómo haría? Él está legalmente casado con 4 mujeres. Legítimamente es esposo de las 4. Y tiene hijos con cada una. Y si se arrepiente él y las 4 esposas, ¿a quién le digo yo que deje? Tenemos que abrir nuestra mente y entender que hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque son asuntos culturales. Pero más que una cultura, nosotros nos tenemos que afianzar sobre la verdadera ley del Señor, que es el amor, que es la verdad, que es la justicia. ¿Ok? Porque si vamos al caso, en la palabra del Señor solo le dice a los que son, que van a ser obispos, ¿verdad? Miran, que sean esposos de una sola mujer. Entonces, no es que estoy predicando y vayan a decir los hermanos, ay, la hermana Ana Victoria está diciendo que nos podemos casar y los hombres que se vayan a poner bien contentos porque ya casi los caso, que se imaginen, ay, mire, la hermana Ana Victoria anda diciendo que se pueden casar. Pero yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos que nos hemos montado un montón de parapetos
que solamente si nos montamos en las alturas que el Señor quiere que nosotros entremos, nosotros vamos a comprender, entender y tener la sabiduría para actuar en cada caso y en cada lugar, porque hay cualquier cantidad de, de hermanos que son parte del remanente de Dios, distribuidos por todas partes del mundo, y que tenemos una misión de llevar el mensaje salvador a esas partes donde estamos y donde se están mezclando culturas que nosotros mismos nunca habíamos pensado. La iglesia, con sus parapetos, simplemente se ha fortalecido en la fuerza de Faraón. ¿Y qué es la fuerza de Faraón? La esclavitud. Esa es la fuerza de Faraón. La fuerza de Faraón nos hace esclavos, esclavos de lo que nosotros construimos, los parapetos, y perdonen que use la palabra, pero yo llamo parapetos un montón de cosas que no sirven de nada y que sencillamente impiden que nosotros actuemos con libertad y andemos con libertad. Ese parapeto se va a convertir en la vergüenza, y esa vergüenza es la confusión del pueblo. Y para confusión del pueblo, ese pueblo que ha dejado al Señor y se ha ido hacia la fuerza de Faraón, viene juicio contra ellos. Recuerdan que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué no entró a la tierra prometida? Porque ellos querían regresar a Egipto, querían regresar otra vez a ser esclavos. Y como ellos no aprovecharon la gracia, no fueron agradecidos que el Señor los sacó de la esclavitud, ellos se quedaron en el desierto, y nosotros no nos queremos quedar en el desierto. Hay una tierra prometida, hay promesas que el Señor nos ha dado, hay promesas para aquellos que creen, hay promesas para aquellos que tienen fe. Es esa tierra que el Señor nos va a dar por gracia, no porque la merezcamos, no porque somos mejores o porque somos más buenos, sino porque hemos creído y tenemos fe en Él. Y esa fe nos va a garantizar que vamos a entrar a esa tierra prometida como entró Caleb y Josué. Ellos dos entraron porque ellos creyeron y no perecieron en el desierto, sino que fueron ellos los que llevaron al pueblo a conquistar esa tierra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Los que nos devolvemos para Egipto o los que vamos a conquistar la tierra? Los que vamos a avanzar y vamos a conducir al resto del pueblo hacia esa tierra prometida. El Señor te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. El Señor se ha revelado a nosotros, se ha revelado a nuestras vidas, pero si nosotros nos ponemos soberbios, también vamos a perecer en ese camino. El juicio del Señor va a venir contra nosotros. El Señor manifestó su juicio contra ese pueblo rebelde, ese pueblo murmurador, ese pueblo que estaba constantemente allí. Ay, si nosotros hubiéramos quedado en Egipto, no había tumbas en Egipto para morirnos. Ay, mira que no sé qué, con aquella lamentación y aquella habladuría y aquellas murmuraciones, y el Señor los dejó morir allí en el desierto. Quiere el Señor que la iglesia se levante, que la iglesia esté clara, que la iglesia pueda entender, que su pueblo pueda entender que Él es el que nos va a llevar, el que nos da a nosotros descanso, reposo. Y lo hace porque su misericordia se extiende para con nosotros. Ese descanso, ese reposo, esa tranquilidad, eso lo da el Señor por misericordia y por su gracia. Para aquellos que se quieren devolver, eso se convierte en tierra de tribulación, de angustia. En estos días, allí andan las iglesias alegres, contentas, porque el gobierno está en contra de la iglesia católica y ahora los toma en cuenta. Pues quédense con su tomadera en cuenta, que para juicio viene eso. Lo que están haciendo simplemente es condenación pura.
Y en el momento, y se los digo en este momento, a la iglesia de Venezuela, le digo en este momento, en el nombre del Señor, arrepiéntete, iglesia, vuélvete a Dios, porque la espada del Señor está desenvainada para cortarte. Te has desviado hacia la izquierda, te has desviado hacia la derecha, andas desviada corriendo para aquí, para allá, sin tener tu mirada centrada en el Señor. Te has vuelto otra vez a Egipto. ¿Y qué te pasa, iglesia? El Señor no quiere una iglesia que esté con su corazón puesto en otro Dios. No, Él es celoso y su nombre es celoso. Y eso desata su ira y sus justos juicios vienen sobre la nación y sobre el pueblo de la iglesia que se ha desviado y que no entiende, se ha vuelto mula sin entendimiento. De verdad, lo único que ellos quieren es escuchar palabras de profetas que, que les digan lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos quieren oír. Ellos prefieren oír mentiras de que todo está bien, de que todo les irá bien y que se callen los profetas que hablan de los juicios del Señor. Pero ciertamente viene juicio para Venezuela, viene juicio para las naciones y que solamente el pueblo del Señor que está percibido y entiende y se humilla delante del Señor, es ese pueblo que va a heredar la tierra, porque sabe su condición de pecado y sabe que solamente en Cristo es justificado, y por ser justificado en Cristo Jesús son llamados justos, y como dice el salmista, el justo por la fe vivirá. Como dice Romano, el justo por la fe vivirá. Y el salmista dice, los justos heredarán la tierra. Entonces, bueno, así, así es lo que el Señor está demandando de usted y de mí, amado hermano. Demandando que nosotros nos volvamos realmente a Él. Porque el pecado de la iglesia se vuelve como una grieta que amenaza y lo lleva a ruina, dice el Señor. Y se extiende como una pared que se va levantando muy alto, y se levanta como un edificio. Y ustedes recuerdan cómo las torres gemelas, cuando fueron impactadas, luego cae la torre gemela. Bueno, hay muchas versiones, pero independientemente, cuando entra una grieta y luego se desploma esa pared, bueno, así es, así va a ser la caída súbita de la iglesia, así va a caer, y de una forma que ellos no esperan, inesperada. Viene la caída de la iglesia que se ha desviado y se quebrará, dice la palabra, como se quiebra un vaso, el vaso del alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Ustedes saben bien que Dios es un Dios de misericordia, pero cuando nosotros nos ennenciamos y nos rebelamos contra Dios, y que no queremos nada, y aun cuando Él nos habla, y cuando envía a los profetas, y cuando envía, y nosotros hacemos oídos sordos a esa palabra, entonces el tiempo se acaba y la ira de Dios se desata sobre los rebeldes, sobre los malos, y ahí viene el juicio de Dios. Dice que sin misericordia se quiebra el vaso del alfarero. ¿Saben que el Señor es el alfarero y que nosotros somos ese barro que Él moldea, y que cuando nos servimos lo vuelve a acomodar y lo vuelve a hacer? Ustedes recuerdan aquel canto, bueno, los que son así de la época mía, de años que tienen 60, 70 años, 80, pues yo tengo 53, pero los
que tienen cierta edad y que estuvieron, bueno, en los tiempos que no existían esos cantantes de ahora y que los cánticos, bueno, este era uno de los cánticos que permitían cantar en la iglesia cuando yo estaba pequeña, cuando estaba adolescente, que se decía, tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Bueno, Él es el alfarero, el Señor es el alfarero. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero, más te adoro, más te exalto. Bueno, ese alfarero que sin misericordia, o sea, somos de Él, o sea, la iglesia es de Él, pero llega un momento que el vaso no cumple la expectativa y Él con toda la fuerza lo rompe. Tanto que entre pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Así de fuerte es la ira del Señor y no queremos caer en esa ira, no queremos caer en ella. Y muchos de la iglesia del Señor, ellos viendo a veces la situación que se les aprieta y se van y que no escuchan al Señor por un lado y por otro, bueno, dicen, bueno, vamos a huir de todo lo que está pasando en Venezuela y nos vamos por otro lado, pero hasta para donde se vayan, allí los alcanza la justicia del Señor. Si no nos arrepentimos, usted puede estar en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Italia, en Europa, en cualquier parte del mundo. Si nosotros no nos volvemos al Señor, si no hacemos lo que el Señor nos está demandando, el, el juicio de Dios y su ira nos alcanzará a donde nosotros estemos. Usted escucha que los venezolanos se fueron, ay, porque hay mucha inseguridad por allá, lo robaron, lo dejaron. De lo que está oyendo, lo alcanzó. Que salieron huyendo del país, lo alcanzó. ¿Por qué lo alcanzó? Porque el juicio del Señor viene sobre aquellos que se han desviado y se han ido por otro lado. ¿Ok? Y aún, ¿verdad? Que son cristianos, con todo, el Señor se lleva. Y el Señor ha venido hablando que viene duro y con manos más fuertes contra la iglesia, sobre todo estos nuevos tiempos. O sea que hay que andar rectamente y con nuestra mirada puesta en el Señor, porque solamente así alcanzaremos misericordia y su gracia estará con nosotros. Dice, dice el Señor, dice, porque así dijo Jehová el Señor en el texto 15, dice, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisistes. Hay una promesa, el Señor quiere que nosotros estemos en descanso. Entonces, ¿por qué usted está en zozobra? ¿Por qué usted está angustiado? ¿Por qué usted está teniendo desesperación y estados de ansiedad? ¿Qué le está pasando a usted? O sea, ¿por qué nosotros se supone que somos el pueblo de Dios y el remanente de Dios? Vamos a examinarnos, hermanos. Vamos a examinarnos, vamos a revisar qué te está pasando, qué me está pasando, por qué estoy ansiosa, por qué estoy deprimida, por qué estoy mal, qué me está pasando, por qué no puedo ver la situación y soportarla. No, si nosotros no podemos soportar la situación, algo está mal. Hay que revisarlo, porque los que están metidos en el Señor, ellos van a gozar de esta promesa y de esta palabra que el Señor le dio al pueblo de Israel y hoy se hace presente para nuestras vidas en descanso. ¿Qué es descanso? Tranquilidad. ¿Qué es descanso? Estar tranquilo, sosegado, una sensación de quietud. En reposo seréis salvos. Ah, vas a ser salvo en estrés, vas a ser salvo en angustia, vas a andar desesperado porque no hay comida, porque no tengo esto, porque la enfermedad, porque las pestes, porque vienen aquello, porque viene la violencia, porque va a pasar esto. Si vivimos para el Señor, vivimos, si no, si morimos para Él, no morimos porque Él nos lleva. Podemos estar tranquilos. ¿Qué es lo más malo que nos pueda pasar en este tiempo que viene malo para Venezuela? En este tiempo que viene malo para el mundo. Que nos muramos. Eso no es malo.
el Señor dijo en la palabra, antes de comenzar los días de ayuno, que fue la palabra revelada para llamar al pueblo de este ayuno, dijo que unos iban a morir porque era su tiempo y Él se iba a agradar. Él se iba a agradar en llevárselos. Él se iba, Él tenía su agrado de llevarse a su pueblo, a sus hijos. A uno se los va a llevar. Entonces lo más malo que nos puede pasar es que nos muramos. Y morirnos no es malo, es estar en la presencia del Señor. Es vivir una vida sin llanto, sin dolor, porque cesará el dolor, cesará el llanto. Ya no habrá más, porque ya nos hemos ido con el Señor y vamos a estar en la presencia de Él. Entonces, el reposo, en descanso y el reposo seréis salvos. ¿Usted quiere ser salvo de lo que viene y lo que va a pasar en Venezuela? Pues tiene que tener descanso y reposo. Si no tiene descanso y reposo, entonces está fregado, y perdone la palabra, está muy fregado, porque va a estar contado entre la multitud que la espada del Señor y el juicio de Él va a venir contra ellos. ¿Ok? Y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué nos hará fuerte en este tiempo? La confianza en el Señor. La confianza, eso nos va a hacer fuertes en Él. Y no podemos obviarlo. El Señor nos hará fuertes si nosotros confiamos. ¿Por qué vamos a ser fuertes? Porque, como dice la palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Venga terremoto, venga lo que venga, vamos a estar firmes, vamos a estar inconmovibles, vamos a estar fuertes en Él y no seremos contados entre el montón. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra fortaleza. Y el Señor hace una exhortación a ese pueblo que insiste en hacer lo malo, y el Señor le ha venido dando la palabra: mira, descansen en mí, reposen en mí, ustedes van a ser salvos en mí. Ellos no, ellos insisten en hacer lo malo. Pues entonces el Señor dice: no quisiste, sino que dijiste: no, antes huiremos a caballo, nos iremos, haremos lo que nos dé la gana. Eso, como ya lo comenté antes, a donde se vayan, pues allí los va a alcanzar. Un millar huirá, dice el 17, a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos. Le está hablando a la iglesia esa que se revela, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, así, y como bandera sobre una colina, así, acabados, acabados. Entonces, el Señor nos ha dado una promesa, promesas que estamos creyéndolas y que sencillamente en Él vamos a estar confiados, ¿verdad? Y esa gracia salvadora. Dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. Y nos apropiamos de este texto rema que el Señor nos da. Jehová esperará para tener piedad. Y Él sabe lo que significa que Jehová espera. El Señor está esperando para tener piedad de ti, de mí, de nosotros. El Señor espera, se toma su tiempo esperando que nosotros de verdad nos volvamos a Él. Y ha esperado. Ha pasado más de 40 años que el Señor ha dado la palabra de juicio sobre la nación de Venezuela, y más de 40 años, y todo ese tiempo para que usted hoy esté escuchando este mensaje y usted sea parte de esos que han de gozar de la gracia y de la misericordia del Señor, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que en Él confían. Amados hermanos, pues vamos a orar, terminamos este mensaje del día de hoy, seguimos en estos 21 días de ayuno. Si tuviera las 24 horas, pues me tomaría mucho más rato, porque
de este capítulo que toca el día de hoy, tanto hay que encontrar. Ay, salta palabras, salta palabras, salta palabras, 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 que el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos. Así que allí en su casa, donde usted esté, revise el capítulo, léalo de nuevo y empiece a decirle al Espíritu, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, Señor? Porque hay palabra de vida, palabra de salvación para nosotros, para nuestras familias, para todos. Entender lo que el Señor quiere y entender que nuestro Dios es un Dios justo y un Dios de misericordia para nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros nos vistamos de Él. Ahora mismo, Señor, en este momento vengo delante de ti una vez más, Señor, reconociendo que hemos pecado, Señor, que no queremos ser contados entre el montón y la multitud, Señor. No queremos ser contados entre todos aquellos que llamándose hijos tuyos, siendo hijos tuyos, se desviaron de un lado y del otro. Señor, es muy fácil desviarnos, es fácil, el enemigo viene con sus palabras sutiles, con sus palabras suaves, con sus palabras, y a veces, Señor, nos desviamos. I say ni kommen till Färens God. Vi kommer till syndikas. I du kommer the Hamen, the Sisi. Vi kommer on the way to su house. Yo soy su caos. Yo le digo a mi pueblo que el que busca halla. Y si me buscan, me encuentran. Amen de Sharman de Sidverhaus. Y de qué me fa. ¿Y quién les cobija a ustedes? Yo fui comen de fe, no soy yo. Vive quién, porque el que está en mí, está habitando en mí. Entonces, mi abrigo está sobre ellos. Mi protección está sobre ellos. Mi resguardo está sobre ellos. Son me defienden a os. Quienes comen son mensos. Pero Señor, yo confío en ti, así dicen. Hombre, yo confío, yo sí confío en ti. Y entonces, ¿por qué estás desesperado? Entonces, ¿por qué estás angustiado? Entonces, ¿por qué estás deprimido? Hombre, and from the fe. Entonces, ¿por qué llegar? Ay, mi hijo, ay, Señor, mi hija, ay, ¿qué voy a hacer? Descansa. Descansa, está quieto y conoce que yo soy Dios. You've the Señor me tiene house. Y digo, yeah, lo que te saca y la angustia y la desesperación son tus hijos, pues entrégamelos. No morí yo por ellos, no morí yo por ellos. Entregué mi vida. Tú has entregado la vida tuya por ellos. No, entonces, a ver, entrégame a los hijos tuyos. Oh, mis hijos. Oh, Dios, porque a mi hijo le ha pasado esto, porque ese video fan. Eso, entrégamelos. Dice, camen de fe, entrégame tus fans. Eso, amén de fe, entrégame todo lo que te causa angustia y desesperación. Y de fe y entiende que solamente en descanso y en quietud usted encontrará salvación. Dios en confianza. Amén, es la fe en mí lo que te da la fuerza, lo que te hace fuerte, lo que te levanta. Vos son de fe, pero yo confío en ti, tengo fe. Mentira. Ay, me exigía, andas buscando aquí y allá y viendo cómo resuelves con tus propias manos. Amén, son porque no te dejas dirigir por mí. Amén, decís, amén, de ¿por qué no buscas? Buscas mi rostro. Ay, yo oro, Señor, yo oro. Sí, te arrodillas y oras y pides y pides. Amén, son de fe. Y es de que, y abres la Biblia, lees un poquito. Amén, de fe, ay, de que se de fe. Ay, el Señor no me habló nada hoy. Ay, me está. Lee hasta que haya la palabra revelada para ti. Amanda Schoneverse. Amanda, muévete en mi presencia y anda en mí. Descenden del cine on the fire. En de fe, porque si no te mueves en mi presencia y no andas en mí,
no estás cobijado ni protegido. Amandafándose, porque la que sucede, la cubierta, la protección que tú tienes solo soy yo en medio de todo esto. Dice, te sabes el Salmo 91 y te lo recitas, pero no lo vives. Dios comanda, entiende, al sí en el fado como es, que que solamente, amén, si tienes fe y crees la palabra, esa palabra dejará de ser palabra y se convertirá en vida y poder para ti. Dios amén. En nosotros. Gracias, Señor, te doy por este tu remanente. Una vez más, bendícelos y dales la fuerza, la fortaleza, Señor. Y sobre todo que tu remanente entienda y comprenda que tú eres Dios. Te amo, Señor, te alabo y glorifico tu nombre, Señor. Y en este momento me uno con todos ellos, Señor, para que tú seas obrando nuestras vidas. Señor, que no seamos contados con el montón, sino que seamos contados con el puñito que tú has apartado para ti, para que tu gloria sea vista y para que, Señor, amén, conozcan quién es Dios, el Dios que tiene el poder de salvar, de sanar, de libertar a Venezuela y al jefe House de las naciones. Dice, porque tú has dado, I become in the son and the friend of thy casas. You say, dejé de camendo con, uso son amanda feja, amanda, sí, sí. Entiende, iglesia. Dice, ¿quién se que fue mi ames? Que yo quiero, amén, sin caos, que caiga sobre ti la lluvia temprana y tardía. You should come in the fast. Que haya la bendición sobre ti, sobre tu tierra. Amén, son de fe. Amén. Que seas vieja, que seas productivo, que haya fruto en ti. Y abundante, abundante fruto. Y sin fe de ser acá. Porque yo quiero bendecirte. Yo te solo bien quiero darte. Amén. Pero tú me tienes, amén, de fe. Solo males sobre males vienen a mi vida. Amén, amén, de fe. Dijo, amén, de fe. ¿Cómo te voy a saber? Sí. Yo bendece, derramar las bendiciones sobre tu vida y hacerte bien de acá. You should come in the fe. Sí o en fe. Pareces una hija berrinchosa, un hijo berrinchoso. I'm de fe, de fe. Y you come. Y que come de fe. Y no entiendes aún que es mi gracia. Israel, y contiendes contra mí. Son fe, sí, alimente fe. Israel, arrepiéntete. Amando cine de fe, Israel, porque cosa mientras mantenga amando sus, la cabeza erguida, un man de fe, y no doblegues tu corazón realmente delante de mí, entendiendo mi soberanía, mi poder, y que realmente sea, y que tira, y que con simplemente obedecer, amén, desear, amén, de cena, amén, de fe, acuse, vuelvo nada, amén, jefe, acabo con los soberbios, acabo con los antiguos, Israel, y con los que se creen, amén, de fe, que pueden exigir, manipular y abecir y mover mi voluntad hacia sus caprichos. Amén de feos, robojos. Solo un pueblo entendido reconoce que nada es, que todo lo que es por mí.